Cualquiera que haya cuidado de un niño, vamos, conoce ese momento, esa duda que te asalta de madrugada cuando se queja de que le duele la garganta. Te confieso que a mí la semana pasada me pasó. ¿Ah, sí? 3 de la mañana, mi hija con dolor de garganta y yo con el móvil en la mano a punto de buscar en Google síntomas de... Bueno, es una situación que te genera una ansiedad tremenda. Es que es inevitable. Te sientes responsable y quieres hacer lo correcto, y además hacerlo ya. La incertidumbre yo creo que es lo peor que se lleva. Exacto. Pues bien, hoy vamos a analizar un material que parece hecho a medida para ese momento de duda. Es un guión muy cortito, muy directo, y con un título de lo más curioso, El chisme médico. ¿Suena bien? El tono es totalmente coloquial, casi como un mensaje de audio que te manda una amiga que, bueno, que sabe del tema. La misión de este análisis es desgranar los consejos prácticos que esconde este texto para entender la diferencia clave, la fundamental, entre una infección viral y una bacteriana en un dolor de garganta de un niño, y por qué es tan importante no equivocarse. Y es que lo que plantea este texto, a pesar de esa informalidad, aborda uno de los grandes temas de la salud pública hoy en día. Totalmente. El uso excesivo o incorrecto de los antibióticos. Es un problema increíblemente común y está alimentado muchas veces por esa misma ansiedad de la que hablabas y por la desinformación. Ajá. Lo que haremos será separar un poco el ruido, ese tono de chisme, para quedarnos con el consejo clave, que la verdad se basa en una distinción médica que es fundamental y muy sólida. Perfecto. Pues vamos a la raíz del asunto, a ese error tan común que el texto ataca de frente. El guión arranca con un ejemplo que seguro que a más de uno le suena. A ver. La vecina que le da amoxicilina a su hijo solo porque le duele la garganta. El texto lo califica con una palabra, una sola pero rotunda: fatal. Directo. Y aquí te planteo una duda, casi a modo de abogada del diablo. Entiendo que diga fatal, pero seamos sinceros, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si al final el niño se cura, no ha merecido la pena, aunque el antibiótico no fuera, digamos, estrictamente necesario. Seguro que muchos padres piensan así. Es una pregunta buenísima, porque va directa al corazón de esa mentalidad del por si acaso, que es muy peligrosa. La respuesta corta es que lo peor que puede pasar es mucho más grave de lo que parece. ¿Ah, sí? De hecho, el texto nos da una estadística clave para empezar a entenderlo. Sí. Dice que el 80% de los dolores de garganta en niños son virales. El 80%, es que la cifra es abrumadora. Es una mayoría aplastante. Y para explicar por qué darle un antibiótico a un virus no sirve de nada, usa una analogía que me parece genial. Dice que es como echarle agua al aceite. Esa analogía del agua y el aceite es perfecta. Es que es perfecta, porque no solo habla de ineficacia, habla de una incompatibilidad. Fundamental. Operan en universos biológicos distintos, vamos. Claro. Los antibióticos son como llaves, diseñadas para una cerradura muy específica. La maquinaria de las bacterias. Vale. Interfieren con su capacidad para construir sus paredes o para replicarse. Son armas de precisión. Pero, claro, los virus no tienen esas cerraduras. No tienen dónde encajar la llave. Exacto. Son entidades mucho más simples, casi parásitos, que usan nuestra propia maquinaria celular. El antibiótico, pues, flota a su alrededor y sencillamente no tiene dónde actuar. No se mezclan. Entiendo. No es que sea un arma débil, es que es el arma equivocada. Pero el texto va más allá, ¿no? Más allá de la ineficacia. Insinúa que puede ser perjudicial con una frase muy gráfica. Sí, la he visto. Dice, no necesita que le rompas la panza con pastillas. Y esa frase, aunque sea muy coloquial, apunta a una verdad médica muy importante. Usar antibióticos cuando no tocan no es inocuo. No es un tratamiento sin consecuencias. ¿A qué se refiere exactamente con romperle la panza? Pues estamos hablando de dañar la microbiota intestinal, ese ecosistema de billones de bacterias buenas que viven en nuestro aparato digestivo y que son absolutamente cruciales para la digestión, para el sistema inmunitario, para todo. O sea que el daño colateral es considerable. Inmenso. Un antibiótico es como una bomba de napalm. Arrasa con las bacterias malas, pero también se lleva por delante muchísimas de las buenas. Uf. Y eso puede causar efectos a corto plazo, como diarrea o malestar. Pero el problema a largo plazo es aún más serio. ¿Te refieres a las resistencias? Exacto. Cada vez que usamos un antibiótico de forma innecesaria, estamos entrenando a las bacterias para que se hagan más fuertes. Las pocas que sobreviven, por pura casualidad, aprenden a resistir, se multiplican y transmiten esa resistencia. Y eso es un problema global enorme. Enorme.
Y no es un concepto abstracto, ¿eh? Significa que en el futuro, una infección que hoy es trivial, como una otitis o una herida infectada, podría volverse peligrosa, o incluso mortal, simplemente porque los medicamentos que tenemos dejarían de funcionar. Ese es el verdadero riesgo de usar un antibiótico por si acaso. Por eso la palabra fatal que usa el texto no es para nada una exageración. Queda clarísimo, el riesgo es real y mucho mayor de lo que una podría pensar. Y claro, eso pone toda la presión sobre nosotros, los padres o cuidadores, para intentar acertar. Claro. Si en el 80% de los casos el antibiótico no solo no ayuda, sino que perjudica, ¿cómo distinguimos ese 80% del 20% que sí lo necesita? Supongo que el texto nos da alguna pista, ¿no? Nos da más que una pista. Nos da un retrato robot bastante claro del culpable más común, el virus del resfriado. Cierto. Enumera una lista de síntomas muy reconocibles. Primero, los mocos. Ajá. Segundo, la tos. Tercero, los ojos llorosos. Y cuarto, una fiebre bajita. El texto insiste mucho en que si vemos este conjunto de síntomas, sobre todo la tos, es una pista muy potente de que estamos ante un virus. Lo interesante aquí es cómo esos síntomas, que por separado a lo mejor no dicen mucho, juntos cuentan una historia muy coherente. La clave es pensar dónde está ocurriendo la infección. ¿A qué te refieres? Un virus respiratorio, como el del resfriado, suele afectar a todo el tracto respiratorio superior. La nariz, la garganta, los senos paranasales. A todo el vecindario, como dices. Exacto. Por eso aparecen los mocos, la congestión y esa mucosidad que gotea por detrás de la garganta y provoca la tos. La tos es, en esencia, la gran señal de que el problema no está solo en la garganta, sino que es más generalizado. Es como si el virus dejara un rastro de pistas por todas partes. Justo. La combinación tos más mocos es el cuadro clásico de una infección vírica de vías altas. Por eso el texto hace tanto hincapié en la tos. Es el gran diferenciador. Ya veo. Si la tos está presente junto a los otros síntomas catarrales, la probabilidad de que la causa sea un virus se dispara. Entendido. Entonces, para ese 80% de los casos, la clave es la calma y la observación. Pero claro, me queda la duda sobre ese otro 20%. ¿Cómo evitamos equivocarnos y pasar por alto una infección que sí es seria? Ujú. El texto también nos habla del perfil del villano de la novela. Sí, y le pone nombre y apellidos, el estreptococo, y nos da un retrato robot que es completamente diferente. Vaya que sí. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, contraintuitiva. El texto enumera las señales de alarma, que son una fiebre muy alta, usa la expresión que vuela, Sí, una garganta roja como tomate, y el síntoma estrella, unas manchas blancas, las famosas placas. el cuadro clásico. Pero lo que más me llama la atención es lo que subraya a continuación, la ausencia de tos. Vaya, entonces la ausencia de un síntoma es tan reveladora como la presencia de las placas. Nunca lo habría pensado así. Ese es el punto más brillante y más útil de todo el texto, en mi opinión. Nos obliga a pensar no solo en lo que hay, sino en lo que no hay. Claro. Presenta dos escenarios que son casi opuestos. El cuadro bacteriano por estreptococo es una infección mucho más localizada, más focalizada. La bacteria ataca directamente la faringe y las amígdalas. Va a un punto concreto. Eso es, provoca una inflamación muy intensa. De ahí el dolor agudo, el enrojecimiento extremo y la aparición de esas placas que son, acumulaciones de pus. Pero por lo general no afecta a la nariz ni a los bronquios. Y por eso no hay tos. Por eso no hay mocos y, crucialmente, no hay tos. O sea que el villano en este caso es un especialista. Como un francotirador. Ataca un punto muy concreto y no se dispersa. Es una analogía perfecta. Es una infección muy localizada. El cuadro que describe el guión, fiebre alta, dolor de garganta intenso, placas blancas y ausencia de tos y mocos, es el cuadro del libro de la faringitis estreptocóxica. Vale. Y es, precisamente para este villano, para el que se reserva el tratamiento con antibióticos como la amoxicilina. Por eso el consejo del texto cambia de forma tan radical. Totalmente. Si en el primer escenario el consejo era paciencia, aquí es acción. La frase es inequívoca. Ahí sí, corre al médico. No deja lugar a dudas. Porque en este caso, el antibiótico es fundamental. No solo acorta la enfermedad y alivia esos síntomas tan agudos, sino que su función principal es prevenir complicaciones posteriores. Complicaciones. Sí, que aunque no son muy frecuentes, pueden ser serias, como la fiebre reumática, que puede afectar al corazón. Por eso la distinción es tan vital. Entiendo. El texto, con su lenguaje tan de andar por casa,
Está transmitiendo una pauta de actuación médica estándar y muy bien establecida. Separa claramente el escenario de la espera vigilante del escenario de la acción médica. Si tuviéramos que resumir la lección práctica de todo esto, yo me quedaría con dos frases del texto. La primera es: no te dejes engañar por el primer estornudo. Me gusta. Es una llamada a la calma, a no reaccionar en piloto automático. Es una invitación a aplicar lo que hemos hablado. La observación informada. Pausar, recopilar datos, ver el cuadro completo antes de actuar. Y la segunda, que para mí es la que resume toda la filosofía del guión, es: el antibiótico no es caramelo. Me parece una frase potentísima. Lo es. Lo es porque conecta directamente con el concepto de responsabilidad. Un caramelo es algo inocuo que se da sin pensar. Exacto. Un antibiótico es una herramienta terapéutica muy potente que debe ser respetada y usada con criterio, solo cuando es necesaria. El texto promueve la paciencia y la observación como las primeras herramientas que debemos usar como cuidadores. De hecho, la moraleja final del texto es la regla de oro que se deriva de todo lo que hemos hablado. Cito textualmente: si no hay placas y hay tos, mucha agüita y paciencia, hermana. Y aunque pueda sonar a remedio de la abuela, es un consejo médico de primera línea para las infecciones virales. La hidratación, la mucha agüita, ayuda a fluidificar el moco, alivia la irritación de garganta. Y la paciencia es el reconocimiento de que no hay atajos. El sistema inmunitario del niño es el que tiene que hacer el trabajo y necesita tiempo. Tiempo para combatir el virus. Eso es un tratamiento sintomático y de soporte, que es exactamente lo que se recomienda para un resfriado común. Simple, pero increíblemente efectivo y, sobre todo, seguro. En definitiva, lo que nos ha dado este texto tan coloquial son dos perfiles muy claros y fáciles de recordar. Casi dos fichas de personaje, ¿no? Sí, totalmente. Por un lado, el perfil viral. Dolor de garganta, que viene en pandilla, con tos, mocos y quizás algo de febrícula. La recomendación: paciencia e hidratación. Ujú. Y por otro, el perfil bacteriano. Un dolor de garganta protagonista, muy intenso, con fiebre alta, placas visibles y, crucialmente, sin tos. La recomendación ahí: acudir al médico. Son dos caminos completamente diferentes que parten de un síntoma que es común. La clave es saber identificar las señales que nos indican qué camino tomar. Exacto. Y lo más valioso es que, a pesar de su tono desenfadado, el texto nos da una herramienta de triaje casero, un primer filtro que puede ser muy útil para reducir esa ansiedad de las 3 de la mañana. Desde luego. Y sobre todo para tomar decisiones más informadas y evitar la medicación innecesaria. Sin duda, yo creo que la verdadera lección del texto, más allá de los síntomas concretos, es el poder de la observación. Nos enseña que, antes de actuar por impulso en este mundo que nos empuja a buscar soluciones instantáneas, Sí. hay que pararse a mirar, a escuchar, a reconocer patrones. Es una habilidad fundamental no solo en la salud, sino en muchísimos otros aspectos de la vida. Y eso nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. El texto nos ha dado una guía muy clara sobre cómo diferenciar los síntomas. Los perfiles son bastante distintos si uno se para a observarlos. Son muy distintos, ¿sí? Y esto plantea una pregunta importante. Si las señales pueden ser tan diferentes, ¿por qué se ha extendido tanto ese impulso cultural de recurrir inmediatamente al antibiótico ante el primer síntoma de dolor de garganta?